Ahora proseguimos a hacer el tutorial de sistema de levas y válvulas, en el cual podemos ver en la ayuda de Motion, como tenemos el tutorial 3, paso 1, en el que nos dice, iré siguiendo con el ratón. En este paso tendrás que abrir el modelo y salvarlo con un nuevo nombre, con lo cual tenemos que ir the assembly file for this model. Vale, el nombre de este archivo es ValveCam, que lo podemos encontrar dentro de tutoriales en el escritorio, con lo cual ya hacemos una alt tabulador y pasamos a Solid Edge. Nos disponemos a abrir el archivo. Abrir, vamos a escritorio y cogemos tutoriales Motion y cogemos ValveCam. Entonces abrimos ValveCam, no hace falta que lo guardemos con otro nombre porque esto ya es una copia, con lo cual cogemos un poco de visualización del conjunto global y vemos que tenemos las piezas desactivadas. Lo primero que tenemos que hacer es, mediante el Shift, seleccionar la primera y con el Shift apretado seleccionamos la última, entonces ya no se nos seleccionan todas. Con el botón de la derecha le damos a activar y activamos las piezas. Entonces, una vez tenemos las piezas activadas, volveremos al tutorial con alt tabulador en el que podremos ver los siguientes pasos. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir al panel de entorno a Motion para activar Motion y luego veremos las diferentes partes en las que deberemos definirlas, como dentro de IntelliMotion Browser tendremos que definirlas como piezas estáticas o piezas móviles, con lo cual sabemos que el Shaft Mount y el Valve Guide, que es la guía de la válvula, son piezas estáticas. Entonces ya de entrada abrimos el entorno Motion y vemos que tenemos, en este caso en el tutorial ya tenemos definidas cuáles son de tierra y cuáles son móviles. Miramos las que son de tierra y vemos que es el eje central, donde pivota el martillo, la montura y la guía de la válvula. En el tutorial anterior ya hemos visto cómo hacer que sean de piezas de tierra o piezas móviles. Una vez visto esto, en el tutorial le damos a continuar y aquí lo primero que tenemos que hacer es, en la rama de constantes, añadir un contacto de curva a curva. Entonces vamos a constantes, join, a ver un momento, constantes, join, y aquí añadimos, no, un segundo, vamos a verificarlo otra vez. Dentro de contacto, como podemos ver, cerramos joins y tenemos contact, y en contacto damos al botón de la derecha y decimos añadir contacto de curva a curva. Entonces lo primero que nos sale es seleccionar, como siempre, el primer componente. Seleccionamos el eje de levas. Lo siguiente que hacemos es seleccionar el balancín, que desde aquí ya podemos verlo. Seleccionamos balancín. Luego a continuación tenemos que darle, pone Select First Component Curve, Edges or Face. Significa que del primer componente que hemos seleccionado, ahora tenemos que seleccionar la curva que entrará en contacto, o la cara que entrará en contacto con la otra pieza. En este caso esto lo seleccionamos aquí, esto es cara y esto es curva. Seleccionamos nosotros la cara y seleccionamos esta, y en el otro caso, como la cara es una cara demasiado larga y toca en otros puntos, lo que haremos será modificar y cambiar a curva. Entonces seleccionar tan solo el punto de curva que sabemos que va a tocar intermitentemente. Ahora ya vemos las curvas que van a establecer el contacto. Lo que tenemos que hacer es decirles que tiene un contacto intermitente. Entonces ya no aparecen los vectores de contacto. Luego redefinimos la curva para que el movimiento sea mucho más, es el concepto de integral que conocemos, el estudio y límite de la función. Tendrá más precisión o menos el movimiento según la precisión de la curva, con lo cual le damos a 200 puntos. Y ya podemos aceptar. O en un momento dado verificamos el contacto y vemos que ya de entrada, o sea, tanto que hemos tenido que tener en cuenta sobre todo el contacto intermitente, dentro del contacto cambiaremos el material para poder variar los coeficientes estáticos y dinámicos de fricción.
queremos reducirlos para que el movimiento se transmita a partir de las piezas del sistema mecánico, con lo cual podremos un coeficiente estático de 0.08 y un coeficiente dinámico de 0.05. Una exponencial la modificamos por los datos que nos dan en el tutorial, que ahora verificaremos, y le damos 1.3 como exponencial. Y aceptamos. Ahora vamos a verificar los datos y una vez hemos estado siguiendo el tutorial, ahora iremos viendo que seleccionamos primero el camshaft, luego el martillo, que es el rocker. A continuación seleccionamos, como hemos podido ver, el área. Por consiguiente veremos que seleccionamos la curva del martillo, habiendo variado aquí en este punto selección de curva. Como podemos ver, le hemos dicho que la curva tenga un perfil más definido con 200. Y luego vemos las dos flechas que comentábamos antes para ver cuáles son las superficies que van a tener el contacto. Como hemos podido ver, en el cuadro de diálogo tenemos el flip icons, que son icones para rotar, o sea, para hacer reversible. Significa que podríamos hacer reversible el vector de contacto de cualquiera de las dos curvas, como podemos ver aquí. Las normales ya están bien encaradas. Tenemos sobre todo lo de contacto intermitente. Y por otro lado vemos que tenemos en contacto que nos dicen que tenemos que coger y deseleccionar la casilla de Use Materials para poder darle una exponencial de 1,3, y el coeficiente lo teníamos a 0,7 y 0,57 y lo pasamos a coeficiente estático de 0,08 y a un coeficiente estático de dinámico de 0,05. Ahora ya vemos los datos actualizados, ya vemos que hay que darle a aceptar, y lo que nos faltará será añadir entre la válvula y el martillo la otra conexión, que es lo que vamos a realizar ahora. Esta vez vamos a seguir primero el tutorial y luego veremos cómo se realiza todo allí. Cambiamos el filtro de la curva a vértice en el caso del martillo y de la válvula. El martillo, cohete, rocker en teoría es cohete en inglés. Aquí, como podemos ver aquí abajo, en el mismo sentido, primero el rocker y luego la válvula. Aquí veremos los vectores porque también definiremos un contacto intermitente. En este caso las curvas las dejaremos con la misma definición. Y aquí haremos lo mismo en el tema de uso de materiales y de coeficientes estáticos y dinámicos de fricción. Vemos los datos actualizados y pasamos al otro programa, a Solid Edge en Motion, para realizar las variaciones. Ahora cogeremos, iremos a contactos y añadiremos otro contacto de curva a curva, en el cual deberemos modificar la perspectiva del modelo para poder seleccionar mejor cada uno de los elementos. Primero seleccionamos, como podemos ver ya tenemos contacto intermitente seleccionado. Seleccionamos primero el rocker, a continuación la válvula, y le decimos un contacto en el rocker. Si seleccionamos cogería cara, con lo cual cambiamos a vértice y seleccionamos su vértice externo. Por consiguiente seleccionaremos en el otro caso también vértice, para seleccionar el vértice de la pieza superior de la válvula. Entonces ya nos aparecen las conexiones entre curvas y sus vectores. Vamos a contacto y quitamos el material y hacemos lo mismo, cambiamos la exponencial y los coeficientes a 0,08 y 0,05. Vale, lo siguiente que debíamos hacer en este caso era, ya lo tenemos definido, con lo cual volver al tutorial, ver que estamos en el punto final y pasar al siguiente paso. Ahora lo que nos falta es darle el muelle o el resorte a la válvula, con lo cual nos iremos a fuerzas, añadiremos un muelle lineal, seleccionaremos la guía de la válvula y a continuación la válvula, y luego por lógica iremos a la guía de la válvula y le daremos desde el punto inferior de la válvula, pero el superior del disco, es decir, el punto medio,
hasta el punto superior de la válvula, con lo cual ya se nos creará un icono representando el muelle. Aquí vemos los parámetros del muelle, que los modificaremos a 150 newtons por milímetro y una longitud. Deseleccionamos la casilla diseño y le metemos una longitud de 60. Vale, es el siguiente paso. Con lo cual ahora lo representaremos en Solid Edge, en Motion. Vamos a añadir un spring, un muelle lineal, en el que seleccionaremos el primer componente, que en este caso será la válvula, la guía de la válvula. El segundo componente será la válvula. Y luego el primer punto será el que podemos ver donde aparece el icono. Y el siguiente modificaremos la vista para poder llegar a él. Y una vez podemos visualizarlo por la parte inferior, seleccionamos el punto superior de la válvula. De esta manera ya tenemos el muelle creado. Quitamos diseño y modificamos su longitud y ponemos 60, y como recordábamos eran 150 newtons por milímetro. Ya podemos darle a OK en este caso. Ahora pasamos al tutorial, al paso siguiente. Tenemos que añadir, pues, sobre todo, revolución al eje que lleva la leva para que genere todo el sistema mecánico, con lo cual iremos a propiedades de la unión de revolución dentro de Constraints Joins, que ahora veremos en el programa, y a continuación ya nos percatamos de que tendremos que cambiar la velocidad de un tipo libre, como en el primer tutorial, a un tipo de Motion Type, tipo de movimiento de velocidad, que luego nos saldrán los parámetros de constancia. Y en el cuadro inferior, que podríamos cambiar a Steep, que habíamos visto que era paso, y en este caso en constante le daremos una velocidad angular de 12.000 grados por segundo. Pone dec porque en inglés grado es degree, con lo cual la abreviación es dec. Es lo siguiente que vamos a hacer. Por eso hacemos un zoom para ubicarnos mejor. Damos al botón de selección y nos vamos a Joins y vemos, seleccionando las Joins, que en este caso es esta la que se movería, con lo cual seguramente será no la segunda sino la tercera, que es la de revolución. Y podemos ir a propiedades, donde encontraremos el cuadro de diálogo de Motion Type. Ahí variaremos de velocidad libre de movimiento libre a velocidad, y tenemos la función constante con una velocidad angular, hemos dicho, de 12.000, y aceptamos. Ya vemos que nos sale el icono de rotación, el cual no debemos fijarnos en su dirección, porque no nos variará, aunque le demos un valor negativo a la revolución, pero el movimiento sí que variará. Ahora que ya tenemos estos datos puestos, pasamos al siguiente modelo y vemos que, como siempre, tenemos que modificar los parámetros de simulación, que está en la ventana de navegación de IntelliMotion, a la derecha de Solid Edge, en botón de la derecha, Simulation Parameters, donde ya entraremos en el cuadro de diálogo y podremos ver los parámetros que debemos modificar para tener en cuenta todos los datos del sistema. Tenemos que cambiar los parámetros de la siguiente manera. Como podemos ver, en Simulation Parameters tenemos que poner una duración de 0.03 segundos y 100 frames. Veremos que en Maximum Time Step tendremos que ponerlo a 0,01, porque en el caso anterior lo encontraremos con un 0 más después de la coma, con lo cual ahora pasaremos a Motion y iremos arriba de todo IntelliMotion, Motion Model, a Simulation Parameters, y entonces ya encontramos las casillas en las que colocaremos los valores. En el caso de que se olvide, con Alt Tabulador veremos otra vez los valores y vemos que el número de frames son 100, con lo cual ponemos 100. Vemos que Initial Step nos encontramos un 0 de más, con lo cual lo reducimos y le damos a OK. Ahora seguimos con el tutorial. Con Alt Tabulador hemos vuelto a cambiar y ya vemos que podemos darle al botón de cálculo para que nos verifique la simulación. Ahora cogemos una perspectiva idónea y le damos a simulación. Vemos como el sistema de levas va aplicando mediante un contacto intermitente en los ejes
una presión sobre la válvula, que hace que el resorte actúe como tal. Por otro lado, como ahora seguramente debemos plotear datos de rotación o de contacto entre piezas, dejamos el botón sin desactivar y vamos a ver el tutorial. Lo siguiente que encontramos es que nos define el panel de simulación, y con él pues nosotros podemos variar los tiempos y exportar incluso el vídeo a AVI. Como podemos ver, podemos sacar la secuencia y darle diferentes parámetros. Esto, como nosotros trabajaremos exportando la geometría seguramente a otro programa, de aquí sacaremos datos de ploteo y entonces lo que es animación lo haremos con otro programa mucho más específico, en este caso Maya. Vamos a prescindir de exportar la animación y nos limitaremos a exportar la animación del tutorial.